Del conocido padre de la sociología y filósofo francés Auguste Comte, quizás usted haya oído hablar mucho, pero quizá lo que nunca escuchó es que tenía 5 nombres. En efecto, se llamaba Isidoro María Augusto Francisco Javier. De niño conocía a una persona que tenía 7 nombres. No hay ningún problema con eso. Y usted dirá, ese es un dato de trivia. Las trivialidades de la información. Trivia es algo superficial o conocido por todos, pero no siempre los nombres expresan trivialidades. Los ingleses, por ejemplo, dan a su hijo un tercer nombre que representa el nombre del día de su bautizo. Y es que el nombre de una persona es tan importante que puede representar su carácter. Por ejemplo, el historiador T.R. Glovers, o Terrot Rively Glovers, un especialista en literatura clásica de la Universidad de Cambridge de la primera mitad del siglo XX, dijo sobre el emperador que condenó a Pablo: vendrá el día cuando los hombres llamarán a sus hijos Pablo y a sus perros Nerón. Profético. El nombre no es una trivialidad. Ciertamente el suyo, su nombre, sí, el suyo no lo es. Usted no quiere que lo sea. Usted cree que su nombre es tan importante que no quiere que ande de boca en boca, sobre todo si está atado a mentiras, frivolidades o tonterías. Usted es una persona seria. Quiere ser tomado en serio cuando las cosas son serias. ¿Se le ha ocurrido a usted alguna vez que Dios merezca también esa cortesía? Si usted espera eso de su nombre, ¿no cree que el nombre del Señor merezca un trato igual de serio? Seguro que por eso uno de los 10 mandamientos se refiere a este tema. Abra conmigo su Biblia a Éxodo capítulo 20, versículo 7. Éxodo se puede dividir en 3 partes. Los capítulos 1 al 12 hablan de los hebreos en Egipto. Los capítulos 12 al 24, el pueblo sale de Egipto. Y los capítulos 25 al 40 nos refieren la promesa de Dios de permanecer presente entre su pueblo. Pues en Éxodo 20, versículo 7, leemos: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Cómo podríamos traducir para hoy algo que ya está tan claro en el texto? Bueno, intentémoslo. Lo que eso dice es que mencionar el nombre del Señor, aparte de su gloria, insulta su dignidad. Fíjese usted, mencionar el nombre de Dios, aparte de su gloria, insulta su dignidad. Veamos qué podemos decir de todo esto. En primer lugar, lo que diremos es que la dignidad del nombre de Dios se basa en su realidad. La realidad del Señor, el Señor de la gloria, no depende de sus creadores. Repasemos lo que hemos venido diciendo en las sesiones anteriores. La realidad de nuestro glorioso Señor no depende de nuestra cultura. Hace unos días decíamos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y decíamos que eso subrayaba la singularidad y exclusividad del Señor. Ese mandamiento, por supuesto, era quebrantado por los hombres de la antigüedad que se creaban dioses. Pero también dijimos, y en segundo lugar, que quebrantaban el segundo mandamiento. El segundo mandamiento dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo. Hemos dicho que la imagen de Dios es el hombre y que al hacerse imágenes hacían que los ídolos se anclaran en la conciencia de sus descendientes, de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, que serían igualmente idólatras que sus padres. Y gestada así la indiferencia al Señor, se transmitiría de generación en generación de personas que creían controlar a Dios, y eso es el sinónimo de una maldición sobre un pueblo que vive en guerra, en desasosiego y en problemas. Pero el tercer mandamiento lo tenemos aquí frente a nosotros el día de hoy. Nos recuerda que Dios es real y que no depende de los hombres. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y usted se pregunta, ¿por qué el Señor debía enseñar esto al pueblo? ¿Por qué el pueblo creía que los dioses eran manipulables por medio de su nombre? ¿Por qué tenían dioses manipulables? Bueno, es que en el antiguo Oriente los dioses servían al hombre tanto como el hombre servía a los dioses. Los dioses eran algo así como humanos con poderes especiales. Por eso podían controlar la lluvia, la fertilidad, las cosechas y aún a otros dioses, otros pueblos. No se refería esto al Dios de la gloria.
Pero además de eso, los dioses no trabajaban solos, andaban en pandillas. Estos dioses pandilleros se les adoraba en la pluralidad de su existencia. Eran dioses que dependían de sus creadores. Cuando usted ve un relicario repleto de supuestos santos del pasado, con todo el respeto que estas personas que fueron santas y nobles merezcan, no hay nada más cercano a los dioses paganos de la antigüedad. Tal vez a usted no le guste esa comparación, y realmente qué pena. Pero para mí, y seguro para usted también, lo que debería preocuparnos más es qué le puede gustar o disgustar al Señor de la Gloria. Eso es al final lo más importante. Además, no tengo que decírselo, estos dioses de hechura humana dependían del hombre. ¿Qué significa eso? Que los dioses eran tan frágiles como los hombres que los habían creado. La realidad del Señor innombrable, en cambio, es muy diferente a la de sus fabricantes. Pero además, la realidad del Señor de la Gloria no depende del discurso que habla de él. Para los paganos, hablar bien de su Dios era darle de alguna forma presencia. El discurso parecía ser el fundamento de su existencia. Dios no quiere que se piense así de él, que por hablar de él, el pueblo le está ayudando a existir. De hecho, en un contexto de paganismo en donde los judíos adoraban a Baal, un dios pagano, Dios prohíbe usar aún el nombre del dios pagano Baal. Baal significaba Señor en la jerga cananea. Era posible decirse uno al otro, tú adoras al Señor, y estar pensando en dos señores diferentes. Uno pensaría en el Dios de la gloria y el otro en Baal, este dios pagano. Entonces, para resolver eso, Dios prohíbe que le llamen a él, al Dios de la gloria, Baalí, mi Señor. Oseas 2, versículos 16 y 17 le dice Dios a Israel, en aquel tiempo me llamaréis Ishi, esto es esposo, y nunca más me llamaréis Baalí, esto es mi Señor, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. ¿Se da cuenta? Una razón para prohibir nombrarle era para que el pueblo no creyera que con eso el Señor de la gloria les debía su existencia a través de su discurso. El Señor pide respeto y ese respeto se basa en el discurso. Pero además, la realidad del Señor de la gloria no depende de hacerlo un vocablo familiar. Lo que hacía el Señor innombrable era pensar que así el Señor era parte de los objetos de su vida diaria, de su cultura, que el Señor de la gloria terminase siendo parte de nuestra maloliente cultura. Un Dios falso cultural como el que nos gusta, en efecto. Ese es, por ejemplo, el que se menciona en nuestras constituciones políticas. Todas ellas creen que es bonito, que es cool, como dirían los muchachos, que es elegante y estilado poner el nombre del Señor en la constitución política de la república que llamaremos corruptonia. Sea el país que sea, Dios no quiere estar en su constitución porque a él le disgusta la pobreza, la injusticia, la soberbia y el atrocinio de la política. Porque Corruptonia es un país de políticos que no hacen nada por cambiarla. Corruptonia es un país de ciudadanos que no protestan contra la mentira, contra el robo, contra el engaño de sus líderes. Porque Corruptonia es un país asentado sobre leyes injustas. Para Corruptonia, el Señor es un artefacto de su maloliente cultura. En otras palabras, no es el Señor de la gloria. En la India, los dioses de la gente de las tribus son cobras, monos, tigres, entre otros. No hay otros dioses que los que nacen de su propia realidad. No hay tiburones, ni delfines, ni ballenas en esos pueblos alejados del interior, porque su Dios es algo cercano a su cultura. Los dioses que adoran son los que representan sus esperanzas y temores anhelados. En Corruptonia, por ejemplo, el dios de la Constitución debería ser Santa Tajada, o San Diego Porcentaje, o Santa Sobrevaloración, o Santa Obstrucción de Justicia. Pero mencionar al Señor en la Constitución de Corruptonia es mantenerlo ahí por una horda de cleptofeligreses, de mordelopolíticos que usan el nombre del Señor en vano. Cuando el hombre se cree superior al Señor, lo usa para cualquier cosa, menos para aprender de su justicia o para modelar su justicia.
¿Qué hemos visto en primer lugar? Que la dignidad del nombre de Dios se basa en su gloriosa realidad. Pero mire, en segundo lugar, ¿qué encontramos? Encontramos que la dignidad del nombre de Dios se mancilla con un discurso falso. La realidad del Señor se enturbia cuando desconoces quién es Él. Déjeme contarle que el nombre de Dios hace referencia a su naturaleza, a su ser, a su persona misma. Por eso el Salmo 20, versículo 1, dice: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. ¿Se da cuenta qué significa eso? Como ahí el nombre de Dios es el que defiende. En otras palabras, el nombre de Dios equivale a Dios mismo. Lucas 24:47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahí su nombre está vinculado a lo que Él puede hacer por la humanidad. Redimir, perdonar. Sí, su nombre es Él mismo. Mire Juan 1:12. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo que a Dios o Jesús vincula, o lo que Dios o Jesús hace, está vinculado a su nombre. Salmo 22:22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, dice el Salmo 22:22. En otras palabras, su nombre ahí se refiere a la doctrina que se enseña sobre él. Sí, el nombre es él mismo. Finalmente, vea Miqueas 4:5. Aunque los pueblos anden cada uno en nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová. Aquí dice que su nombre es la base ética para vivir. Andar se refiere a conducirse o vivir, y su nombre es la justicia misma con la que nos conducimos. Es más, aclarando por qué se usa tantas veces nombre para sustituir el nombre de Dios, era justamente para eso, para no usar de manera casual el nombre de Dios. La realidad del Señor se mancilla al falsear el discurso. ¿Cómo es que falseamos el discurso? Bueno, falseamos el discurso del Señor de la Gloria cuando usamos su nombre para confirmar algo que es falso y mentiroso. El famoso juramento, jurar. ¿Usas el juramento con el nombre de Dios para sustentar una mentira? Estás usando el nombre de Dios en vano. Jesús lo dijo de otra manera. Jesús dijo que tu decir sea sí, sí o no, no, para que no tengas que involucrar al Señor en tus afirmaciones. Tienes palabra y tienes carácter y eso es suficiente. Bueno, también suele suceder que nuestra conversación diaria está cargada de Dios te bendiga por aquí, Dios contigo por allá, Dios te guarde, primero Dios, y todo eso en medio del hecho de que no hay ningún sentimiento espiritual en tu mente. O sea, tu corazón no está en lo que estás diciendo. En otras palabras, estás usando el nombre de Dios en vano. Otra manera para expresar este irrespeto en el discurso es cuando usamos el nombre del Señor para expresar o sorpresa, o disgusto, o molestia, algo así como el sinónimo de uf. Estás usando el nombre de Dios en vano. Y aún otra manera es usarlo cuando no hay ninguna meta, ningún propósito, ninguna razón para hacerlo, ni en la oración, ni en el contexto religioso siquiera. Es cuando el corazón no está ahí. Sin verdadera gratitud, sin propósito, entonces estás usando el nombre del Señor en vano. ¿Qué hemos dicho? Bueno, hemos dicho que la dignidad de su nombre se basa en su gloriosa realidad. Pero en segundo lugar, que se mancilla con un discurso barato. Ahora mira, en tercer lugar, la dignidad del nombre de Dios está en su carácter. El nombre del Señor es la manera de enseñarle al hombre la justicia. ¿Qué es lo que el ser humano debe pensar cuando escucha o cuando pronuncia el nombre del Señor? Es la justicia de Dios. En otras palabras, el carácter de Dios es justicia, es rectitud moral, es justicia rectificadora. No es justicia social, porque toda justicia involucra a más de una persona, y si hay más de una persona involucrada, entonces toda justicia es siempre social. Por tanto, esa expresión de justicia social es redundante, francamente.
Lo importante es no perder de vista el carácter rectificador de la justicia del Señor. Cuando tú usas la palabra Dios, ¿es su justicia, su verdad, su fidelidad, lo que tienes en mente? Cada vez que la usas, ¿en qué piensas? Si ni piensas y no tienes su glorioso carácter en mente, entonces estás usando el nombre de Dios en vano. El nombre del Señor es la manera de enseñar al hombre la trascendencia de Dios. Aquí hay un lugarcito para enseñar algo de teología. Dos palabras, la trascendencia, que señala algo que está más allá de nuestro entorno, algo muy grande, algo que no cabe ni en nuestra mente ni en nuestro bolsillo. Pues el nombre del Señor es una manera de aprender la trascendencia, la grandeza de Dios. Eso es trascendencia. El otro vocablo es inmanencia. Lo inmanente es lo próximo, lo inmediato, lo familiar, hasta manipulable si se quiere. Pues enseñar respeto por el nombre de Dios es la manera de comunicar que ese Señor que está cerca de su pueblo no debe confundirse con un objeto, un nombre, un artefacto de la cultura, esa cultura inmanente, esa cultura de la vida diaria. Él es trascendente y no cabe ni en nuestra mente ni en nuestro bolsillo. Además, el nombre del Señor es la manera de enseñar al hombre respeto por su persona. En la antigüedad, los israelitas tenían tal reverencia al nombre del Señor que no lo mencionaban. De hecho, en la cultura rabínica se refieren a él como Hashem. La palabra Hashem significa el nombre. Es una manera de decirlo sin decir, de mencionarlo sin mencionar. Se cuenta que los copistas del texto hebreo, cada vez que escribían el nombre del Señor, se lavaban las manos. Parece que esto último, de ser cierto, era exagerado, pero indica respeto. Por otro lado, las personas hoy han caído en el otro extremo. Perdieron totalmente noción de quién están hablando. Y creen que entre más lo mencionan, parecen amarle más, o ser más espirituales, o ser más piadosos, aun cuando la palabra signifique entre poco y nada en su conversación. Es una alusión irrespetuosa. Si la conversación, en cambio, tiene propósito, si usted se propone testificar del Señor, si quiere glorificarle, si quiere darle el crédito y manifestar su gloria, bueno, eso es otra cosa. Pero si por otro lado nuestra mente, nuestro espíritu no están conectados con lo que estamos diciendo, entonces estamos usando el nombre del Señor en vano. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. En otras palabras, la dignidad del nombre de Dios está en su carácter. ¿Qué hemos dicho hasta aquí? En conclusión, que mencionar el nombre de Dios, aparte de su gloria, insulta su dignidad. Y lo que insulta su dignidad es abaratar de manera fácil el uso del nombre cuando está ausente la conciencia, el afecto y la reflexión en lo que estamos diciendo. Es una forma impropia de santificar conversaciones, de sugerir intenciones, de magnificar pretensiones, o que son falsas, o que por falsas son vanas, y que por vanas son blasfemas. A veces usamos el nombre del Señor para darle crédito de resultados y de acciones que no fueron parte de nuestras intenciones. Y a veces incluso son malos resultados de malas acciones y decimos, así lo quiso Él. Tras la venida de Jesús, su nombre está también implicado en esta responsabilidad. Y la dirección de su espíritu es necesaria para que evitemos esta forma inadecuada de referirnos a Él todo el tiempo, sabiendo que no hay nada seguro y que no apreciamos lo que estamos diciendo. Que el Señor nos dé discernimiento para pronunciar su nombre de manera adecuada. Oremos. Señor, te damos gracias por la enseñanza del tercer mandamiento. Ayúdanos a procesar todo lo que está implicado. Ayúdanos a discernir en nuestro discurso, Señor, que referirnos a ti es hablar del Señor de la gloria, todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, el creador nuestro, el que merece toda honra, poder
dominio por los siglos de los siglos.